cada segundo, ¿eh? Literalmente, en este mismo instante hay un enjambre invisible de algoritmos tomando decisiones por todos nosotros. Y sin darnos cuenta. Deciden qué noticias vemos, qué anuncios nos persiguen, todo. Exacto. O incluso, ostras, qué tratamientos médicos experimentales se priorizan. Y lo hacen basándose en un gigantesco juego de ensayo y error. Así que, bienvenidos a todos a este nuevo análisis a fondo. Hola a todos, un placer estar aquí. Hoy vamos a diseccionar un documento que, la verdad, cambia las reglas de este juego. Se llama LNUCBTA, Linear Non-Linear Hybrid Bandit Learning with Temporal Attention. Es un título imponente, desde luego, pero es un documento verdaderamente revolucionario. Y bueno, para entenderlo bien, primero tenemos que situarnos en el núcleo del problema. Todo orbita alrededor del famoso dilema del bandido de múltiples brazos, o MAB, por sus siglas en inglés. Que suena a casino, claro. Totalmente. Suena a tragaperras, pero la realidad matemática detrás de ese nombre es, digamos, el pilar de la inteligencia artificial moderna. Bueno, a ver, vamos a desgranar esto de forma sencilla. La mejor forma de entender la esencia de este dilema no es con ecuaciones, sino pensando en algo cotidiano. Imaginemos que es viernes por la noche y queremos salir a cenar. El típico dilema del viernes, tal cual. Claro, llevas toda la semana trabajando y quieres ir sobre seguro, así que vas al restaurante italiano de tu barrio, pides la pasta de siempre y tienes una gran noche garantizada. En el mundo de los algoritmos, esto sería la explotación, ¿no? Eso es. Explotar es utilizar el conocimiento del pasado para asegurar una recompensa que ya conoces. No te arriesgas. Pero resulta que al final de la calle acaba de abrir un sitio indio nuevo. Si vas, igual es un desastre y arruinas la noche. Sin embargo, también existe la posibilidad de que sea increíble y descubras tu nuevo restaurante favorito. A eso lo llamamos exploración. Exacto. Y el dilema constante, tanto para nosotros en la puerta de casa como para la inteligencia artificial, es cuándo nos quedamos con lo seguro y cuándo nos arriesgamos a explorar. Y ese proceso mental tan humano, la máquina lo hace millones de veces en milisegundos. Sí, a una velocidad vertiginosa. En plataformas globales, la máquina debe decidir si muestra el contenido que estadísticamente genera más clics o si prueba algo nuevo para ver si descubre una tendencia oculta. Claro, porque si el algoritmo peca de precavido y solo explota, la plataforma se estanca, ¿verdad? Y nos aburrimos. Tal cual. Pero si explora demasiado, la plataforma pierde dinero mostrando contenido irrelevante a los usuarios. Y en casos más críticos, como ensayos clínicos, una mala decisión significa dar un tratamiento subóptimo en vez de probar uno nuevo que podría salvar vidas. Uf, la presión matemática para equilibrar eso tiene que ser inmensa. Lo es, te lo aseguro. Ya, pero, a ver, aquí tiene que salir mi lado crítico. Yo leo el estudio y, la verdad, pintan un panorama desolador de las herramientas que usa la industria hoy en día. Atacan bastante a los modelos actuales, sí. Es que afirman que las redes neuronales famosas están fracasando en la toma de decisiones en tiempo real. Y yo soy un poco escéptica, me parece muy exagerado. O sea, las redes neuronales sostienen gran parte de la tecnología que usamos a diario. ¿De verdad fallan tanto en algo que es, en el fondo, elegir de un catálogo? A ver, no es que sean inútiles, ¿eh? La crítica va por otro lado. Los entornos reales son caóticos y muy ruidosos. Pensemos primero en los modelos lineales clásicos. Asumen que el comportamiento humano es, digamos, una línea recta. O sea, que asumen que la relación entre un usuario y un clic es proporcional y fija. Exactamente. Por ejemplo, captan que a los jóvenes les gustan los anuncios de videojuegos, pero son ciegos a los matices o cambios locales. Claro, asumen que a todos los jóvenes de 20 años les gustan los videojuegos siempre. Y si uno de repente empieza a buscar trajes para una boda, pues el modelo lineal ni se entera. Tal cual. Tarda muchísimo en adaptarse a esa persona. Es una simplificación excesiva. Vale, entiendo el problema de los modelos simples. Pero, ¿las redes neuronales sí entienden esa complejidad? ¿Están hechas para eso? Sí, la entienden, pero pagan un precio altísimo. El coste computacional. Para decidir en una fracción de segundo, una red necesita actualizar parámetros gigantescos. Y hacer eso para millones de usuarios en tiempo real es, matemáticamente hablando, asfixiante. Madre mía. O sea, que se vuelven insoportablemente lentas. Lentísimas. Y además, tienen un segundo fallo mucho más profundo. Tiene que ver con las llamadas tasas de exploración estáticas. Ah, o sea que un ingeniero tiene que programar a mano cuánta curiosidad va a tener el algoritmo desde el principio. Ese es el gran problema.
Si un programador le pone una tasa de curiosidad alta, el algoritmo se pasa la vida probando restaurantes mediocres, perdiendo tiempo y dinero. Ya veo. Y si le pone una tasa baja, pues se queda en el restaurante italiano para siempre y no aprende nada nuevo. Exacto. El mundo digital cambia cada hora, pero el algoritmo sigue ciego a esos cambios porque su curiosidad está bloqueada en un número fijo. Bueno, pues si lo lineal es demasiado simple y lo neuronal es demasiado lento y rígido, la salida lógica es mezclarlos, ¿no? Y supongo que de ahí nace la arquitectura híbrida que propone este documento, el LNVCBTA. Sí, es una arquitectura brillante por su pragmatismo. Usan un modelo lineal como base, que es rapidísimo, para sacar las tendencias generales. Claro, lo barato y robusto primero. Y para atrapar el detalle fino, el comportamiento local, le suman un modelo no lineal. Vale, pero, a ver, aquí vuelvo a mi escepticismo. Yo he leído qué modelo usan para esa segunda parte, y resulta que es un algoritmo KNN, lo de los K vecinos más cercanos. Así es. Pero, o sea, cualquiera que trabaje con datos sabe que eso es súper ineficiente. Tiene que rebuscar en todo el historial para medir distancias matemáticas cada vez que decide algo. Si se quejaban de que las redes eran lentas, meter un KNN puro es un tiro en el pie. Y tendrías toda la razón si fuera un KNN tradicional. Sería un desastre, pero el documento da un giro espectacular y diseña un KNN adaptativo, guiado por la varianza. Ah, un KNN adaptativo. ¿Y cómo funciona esa letra K exactamente? Pues en vez de mirar siempre 1000 registros pasados, por ejemplo, la K se expande o se contrae según lo que dicten los datos. ¡Ostras! O sea, usan la varianza, el caos de los datos, como una especie de termostato computacional. Me encanta esa analogía. Es un termostato perfecto. Si el usuario tiene un comportamiento súper estable y predecible, la varianza es bajísima. Como el que siempre va al restaurante italiano. Eso es. En ese caso, el termostato baja. La K se reduce al mínimo, el algoritmo apenas consulta los últimos datos y toma la decisión al instante sin gastar apenas recursos. ¡Qué inteligente! Pero si el usuario está caótico, buscando filosofía un día y piezas de tractor al siguiente, pues la varianza se dispara, ¿no? Y el termostato sube. Ahí la máquina se ve obligada a encender la maquinaria pesada y mira mucho más atrás en el historial para encontrar sentido a ese ruido. Gastan energía solo cuando el problema de verdad lo requiere. Reduciendo los tiempos de cálculo brutalmente. Al punto de que, en el mejor de los casos, opera en tiempo constante. Ni se inmuta, da igual el tamaño de la base de datos. Vale. Resolver la velocidad es un logro inmenso. Pero esto nos deja a medias. Saber predecir la recompensa rápido no significa saber cuándo arriesgarse a explorar. Seguimos con el problema de la curiosidad, porque si seguimos con una tasa fija fijada por un humano, estamos igual. Claro. Y ahí entra la segunda innovación estrella. La atención temporal, o TEA. Se basan en un mecanismo llamado GALA, que es atención global y local, para eliminar de una vez por todas esos parámetros fijos. A ver, desgranemos estas siglas. Atención global y local. ¿Cómo decide la máquina en tiempo real si entra un usuario a una web? Observando continuamente dos dimensiones. Primero, el rendimiento global de todas las opciones. Esto le dice a la máquina si el entorno en general está funcionando bien o no. Ajá. ¿Y la segunda dimensión? La atención local, que es el historial concreto de un anuncio en particular. Y el puente entre estas dos métricas es lo que los autores llaman el factor de exploración alfa. Ah, o sea que ese factor alfa es el indicador interno de curiosidad, el que dice si somos aventureros o conservadores. ¿Cómo se ajusta eso sin que nadie lo toque? Funciona como un decaimiento matemático. Si se lanza un anuncio nuevo, su alfa está por las nubes. La máquina se pone en modo explorador. Pero a medida que se muestra, la gente clica, la incertidumbre desaparece, ¿no? Exacto. La evidencia aplasta la incertidumbre. El factor alfa decae naturalmente hacia cero, pasando a una fase de pura explotación sin que ningún programador intervenga. Es como si la máquina ganara confianza empírica. Y si, siguiendo con la tienda online, de repente a los jóvenes les deja de interesar ese anuncio y caen los clics, cruzará el dato local con el global y se dará cuenta de que las reglas han cambiado. Tal cual. Calibra su propia ignorancia. El alfa vuelve a dispararse y empieza a explorar de nuevo. O sea, sabe cuando no sabe. Es fascinante. Pero bueno, toda esta teoría está muy bien, pero en el mundo académico todo esto tiene que demostrarse con la minimización del arrepentimiento.
lo que llaman el regret. Sí, el estándar de oro. El concepto de arrepentimiento hay que aclararlo. No tiene nada que ver con sentimientos de culpa de la máquina. Para nada. El arrepentimiento aquí mide la diferencia entre lo que la máquina ganó mientras aprendía y tropezaba y lo que habría ganado un oráculo perfecto que siempre desde el minuto 1 toma la decisión óptima. Teorema 1 para demostrar que tienen un arrepentimiento sublineal. ¿Cómo nos imaginamos esto visualmente? Pues digamos, si fuera lineal, la gráfica de errores sería una recta ascendente infinita. Seguiría equivocándose al mismo ritmo siempre. Claro. Pero al ser sublineal, la curva empieza subiendo, pero enseguida se aplana drásticamente. La máquina aprende a una velocidad brutal y su tasa de error, con el tiempo, tiende virtualmente a cero. Ya, pero vuelvo a hacer de abogado del diablo. Las matemáticas elegantes cuadran genial en un PDF. Ya sé por dónde vas. Claro. Sí, o sea, sacas el algoritmo a la jungla de datos ruidosos del mundo real y normalmente las redes neuronales los destrozan. ¿De verdad este híbrido supera a gigantes como NeuralTS o NeuralUCB en bases de datos reales? Los datos son verdaderamente devastadores para las redes neuronales. En la sección experimental, los investigadores no usaron simulaciones bonitas, usaron conjuntos inmensos y reales, como Yahoo Noticias o la famosísima base de datos Mushroom. ¡Ostras! Mushroom. Esa es mítica. Todo el mundo en ciencia de datos sabe que esa base es súper enrevesada para clasificar si un hongo es venenoso o comestible. No hay patrones fáciles ahí. Exacto. Y ahí es donde se ve el músculo real. NeuralTS, que está diseñado para esa complejidad, acabó el experimento con un arrepentimiento acumulado de 115. Una cifra bastante alta, sí. Pues LNUCBTA, con muchísimos menos recursos, cerró con un asombroso 19.85 de arrepentimiento. Madre mía. Bajar de 115 a casi 20, eso no es ganar por la mínima, es cambiar de liga directamente. Llevado a empresas reales como gasto publicitario, reducir así la brecha de error supone ahorrar decenas de millones. Decenas de millones, y sin el coste computacional brutal de las redes profundas. Arrasaron en recomendación de noticias también. Pero, te digo la verdad, la prueba reina para mí está en el estudio de ablación. ¡Ah! El momento de desmontar el motor pieza por pieza, para ver qué componente genera realmente la potencia. Yo, si tuviera que apostar a ciegas, diría que el héroe es el CalCNN adaptativo, el termostato del que hablábamos. Es lo que todos pensaríamos, claro. Pero el estudio demostró algo mucho más interesante. Probaron solo lo lineal, luego le sumaron solo la atención temporal, luego solo el termostato. ¿Y qué pasó? Pues que el secreto no es una sola pieza, sino la sinergia completa. Al encender todo el paquete a la vez, el rendimiento llegó a un brutal 0,90 de recompensa media. Pero el dato que pone los pelos de punta es su desviación estándar. Claro, la métrica de la consistencia. Si tienes una desviación alta, un día el algoritmo es un genio y al siguiente se desploma. Exacto. Pues la desviación estándar del modelo completo fue el de un minúsculo 0,01. ¡Ostras! Una roca. Una roca frente a la volatilidad de los datos. Mientras los rivales se hundían cuando los datos se volvían caóticos, este híbrido se mantenía impasible, dando siempre resultados óptimos. Uf, qué pasada. Entonces, creo que para empaquetar toda esta arquitectura matemática podemos llevarnos 3 lecciones clarísimas. A ver. La primera, que el pragmatismo híbrido es una victoria contundente. Mezclar la visión global lineal con el microscopio del KNN logra una precisión brutal sin ralentizar los sistemas. No hace falta sacar los cañones neuronales para matar moscas. Segunda lección clave sería la genialidad del KNN adaptativo. Usar el propio caos y ruido del entorno como un termostato enseña a la máquina a reservar su poder de cálculo para cuando realmente es necesario. Y la tercera, por supuesto, la autonomía real gracias a la atención temporal. Eliminar las tasas estáticas de los programadores libera al algoritmo para que gestione su propia curiosidad en base al éxito o el fracaso empírico. Es un salto estructural gigantesco. Pero, si me permites, me gustaría llevar esto más allá del código, hacer una pequeña reflexión sobre cómo nos afecta. ¿Adelante? Si conectamos este mecanismo de atención temporal con nuestra propia vida en esta era de hiperinformación, vemos que un algoritmo avanzado sabe cuándo salir de su zona de confort, calibrando el caos para buscar nuevas ideas o explotar lo que ya sabe. ¿Sí? Claro, pero nosotros como humanos
Muchas veces parecemos algoritmos obsoletos. Nos quedamos atascados en tasas de exploración rígidas. O hacemos scroll infinito buscando novedades sin interiorizar nada. O nos encerramos en burbujas de confirmación. Claro, consumiendo eternamente a gente que opina exactamente igual que nosotros. Eso es. Y si las matemáticas demuestran que la clave del éxito frente a la incertidumbre es aplicar una atención adaptativa, cruzando nuestro conocimiento global con experiencias nuevas, ¿no deberíamos aprender a regular nuestra propia necesidad de explorar posturas diferentes? Ostras. Me parece una reflexión final fenomenal. Empezamos hablando de máquinas y acabamos mirándonos en el espejo de nuestras propias rutinas de pensamiento. Pues con este pensamiento provocador cerramos nuestro análisis de hoy. Ha sido un placer desgranar todo esto. Ojalá todos sigamos investigando y cuestionando cómo la tecnología aprende de nuestro mundo y quizá nosotros de ella. Muchas gracias a todos los que nos escuchan por acompañarnos. Hasta la próxima Inmersión Profunda. Hasta la próxima.